¿Qué es el Día de los Caídos? Un día para honrar a los soldados que murieron en el cumplimiento del servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque es una estrella para cada estado. ¿Qué es el Día de los Caídos? Un día para honrar a los soldados que murieron en el cumplimiento del servicio militar. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la propagación del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra del Golfo Pérsico? Para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas cosas. Nombra una. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchó para acabar con la discriminación racial. Nombra una tribu de indios americanos en Estados Unidos. Apache. Nombra un ejemplo de una innovación estadounidense. El avión. Nombra un conflicto militar estadounidense tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Guerra contra el terrorismo. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? En 1920. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Porque Alemania atacó barcos estadounidenses. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Cuándo empezó la Gran Depresión?
Con la caída de la bolsa en 1929. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Corea? Para detener la propagación del comunismo. Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? El comunismo. Dwight Eisenhower. Es famoso por muchas cosas. Nombra una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Nombre una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1800. Guerra Civil. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. La Proclamación de Emancipación. Nombre la Guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Guerra Civil. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? La 14ª enmienda. Abraham Lincoln es famoso por muchas cosas. Nombre una. Liberó a los esclavos. ¿Qué guerra estadounidense acabó con la esclavitud? La Guerra Civil. Nombra una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1900. Primera Guerra Mundial. Nombra un líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Susan B. Anthony. ¿Cuándo obtuvieron todos los varones el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. ¿Qué documento fundacional se escribió en 1787? La Constitución de Estados Unidos. Había 13 estados originales. Nombra 5. Maryland, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania. ¿Por qué eran importantes los artículos federalistas? Ayudaron a las personas a entender la Constitución. George Washington es famoso por muchas cosas. Nombre una. Padre de nuestra patria. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Nombre una. Primer secretario del Tesoro. Benjamin Franklin es famoso por muchas cosas. Nombre una. Diplomático americano. Los artículos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre a uno de los escritores. James Madison.
Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Nombre una. Escribió la Declaración de Independencia. James Madison es famoso por muchas cosas. Nombre una. Padre de la Constitución. ¿Qué territorio le compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. ¿Por qué es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se inscriban en el servicio selectivo? Lo exige la ley. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Lo exige la ley. ¿Quién vivía en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos. Los colonos llegaron a Estados Unidos por muchas razones. Mencione una. Libertad. ¿Qué grupo fue tomado y vendido como esclavo? Africanos. ¿Qué guerra pelearon los estadounidenses para independizarse de Gran Bretaña? La guerra por la independencia. ¿Qué grupo fue tomado y vendido como esclavo? Africanos. Nombre una razón por la cual los americanos declararon la independencia de Gran Bretaña. Altos impuestos. La Revolución estadounidense tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. Declaración de Independencia. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. ¿Cuál es la capital de tu estado? Las respuestas varían. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? Las respuestas varían. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo federal y formar parte de un jurado en Estados Unidos? Los ciudadanos de Estados Unidos. Nombra 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Ser leal a los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Hay 4 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Cuáles son 3 de los derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra y libertad de religión. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos estadounidenses? Naturalización. ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. ¿Cuál es una manera en la que los estadounidenses pueden servir a su país?
Votar. ¿Cuáles son dos de los ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuántos puestos hay en la Corte Suprema? 9. ¿Cuál es el tribunal más alto de Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un juez de la Corte Suprema? De por vida. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan normalmente para decidir un caso? 5. Los jueces de la Corte Suprema cumplen un servicio vitalicio. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Quién es el actual presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? John Roberts. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. Nombra un poder que solo posee el gobierno federal. Imprimir dinero. Nombra un poder que poseen los estados. Proveer escuela y educación. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidense? El presidente. Nombra un poder del presidente. Firma los proyectos de ley. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Quién firma proyectos de ley para convertirlos en leyes? El presidente. La rama ejecutiva tiene muchas partes. Nombre una. El presidente. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Porque decide quién es el presidente electo. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretarios de Agricultura, Secretario de Comercio. ¿Cuál es una de las partes de la rama judicial? La Corte Suprema. ¿A quién representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A los ciudadanos de su distrito electoral. Algunos estados tienen más representantes que otros estados. ¿Por qué? Debido a la población del estado. ¿Quién elige a los senadores estadounidenses? Los ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito electoral. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 mandatos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda.
¿Cuántos años dura el mandato del presidente de Estados Unidos? 4 años. Si el presidente ya no puede continuar su mandato, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses de su estado ahora? Las respuestas varían. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un senador estadounidense? 6 años. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Cuántos miembros con derecho a voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Por qué los representantes estadounidenses cumplen mandatos más breves que los senadores estadounidenses? Para seguir de más cerca la opinión pública. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación equitativa para pequeños estados. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. Nombra a tu representante estadounidense. Las respuestas varían. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran ¿en qué documento fundador? La Declaración de Independencia. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿Qué es el Estado de Derecho? Todos deben seguir la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. La Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Nombra las 3 ramas del gobierno. Ejecutiva, legislativa y judicial. Existen 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. ¿Qué parte del gobierno federal redacta las leyes? El Congreso de Estados Unidos. ¿El presidente de Estados Unidos está a cargo de qué rama del gobierno? Rama ejecutiva. Antes. Nombre un poder que tiene el Congreso de Estados Unidos. Redactar leyes. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. ¿Cuál es la ley suprema del país? La Constitución. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Definir los poderes del gobierno. ¿Qué protege la Carta de Derechos?
Los derechos básicos de los estadounidenses. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras nosotros, el pueblo. ¿Qué significa nosotros, el pueblo? Autogobierno. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Con enmiendas. Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad y libertad. ¿Qué documento fundador afirmó que las colonias estadounidenses eran independientes de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Dice que Estados Unidos está libre del control británico. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. ¿Necesitas estudiar las 100 preguntas cívicas? Escríbelo en los comentarios y te ayudo.